En este video vamos a continuar con el curso de C#.NET Core desde cero. Bien, en este video veremos ejemplos básicos sobre los tipos de métodos que podemos crear. Bien, el primer método que voy a crear será el método constructor de la clase Program, o sea, de esta clase principal. Y para poder crear el método constructor necesitamos colocar un modificador y es el modificador public. Muy bien, de esta manera le voy a indicar que el método constructor que voy a crear será público y el método constructor es obligatorio que lleve el modificador public y también el método constructor debe de llevar el mismo nombre que la clase, que en este caso nuestra clase se llama program. Bien, tenemos que colocar el nombre de la clase, abrir paréntesis, y de esta forma ya hemos creado el método constructor de la clase Program. Ahora, este método constructor se ejecuta automáticamente cuando nosotros creamos la instancia de la clase Program. No importa dónde se esté invocando la clase Program, siempre que se cree la instancia de la clase Program, este método constructor se ejecuta automáticamente. Por este motivo el modificador public, ya que si nosotros creamos la instancia de la clase Program en otra clase, automáticamente se ejecuta el método constructor. Por este motivo debe de llevar public, o sea el modificador public, que le indica que este método es público, que otra clase podrá tener acceso a este método constructor de la clase Program. Muy bien. Lo que haré será crear un ejemplo. Voy a copiar un mensaje y lo que haré será pegarlo dentro del método constructor. Muy bien. Y dentro de los paréntesis de este método de nuestro mensaje voy a colocar el siguiente texto. Soy el método constructor de la clase. Bien. Ahora, dentro del método main, lo que haré será crear la instancia de la clase program. Y para poder crear la instancia de la clase program hay que colocar el nombre de la clase. Correcto. Ahora vamos a crear un objeto de esta clase. Y el objeto le voy a colocar P. Ahora tenemos que colocar igual y colocar la palabra reservada new para crear la instancia de esa clase. Bien, ahora nuevamente el nombre de la clase y como pueden observar Visual Studio me sugiere el nombre de la clase, o sea, program, porque yo estoy realizando la instancia de esa clase. Muy bien, ahora hay que abrir paréntesis. Muy bien, de esta forma ya he creado la instancia de la clase program de esta manera y esta instancia de esta clase se está almacenando en el siguiente objeto, en el objeto P. Pero también, como pueden observar, puedo crear la instancia de la clase solo colocando new y el nombre de la clase. Muy bien. Pero voy a dejarlo tal como lo hice la primera vez. Muy bien. Ahora, como pueden observar, este método constructor no lo estoy invocando en ninguna parte del código. Como pueden observar, solo estoy invocando a la clase program. Y cuando se ejecute el método main, va a ejecutar esta línea de código. Y cuando se ejecute esta línea de código, que es la instancia de la clase program, automáticamente se ejecutará el método constructor. Bien, ejecutemos la aplicación. Control más F5. Correcto, como pueden observar, por la consola me muestra el siguiente mensaje: soy el método constructor de la clase. Esto significa que se ha ejecutado automáticamente el método constructor, ya que dentro del método main realizamos la instancia de la clase program y se ejecutó automáticamente el método constructor para que me mostrara el siguiente mensaje. Ahora, los métodos constructores se utilizan para inicializar variables, objetos o ejecutar
un método. También podemos pasarle datos a la clase program utilizando el método constructor. Bien, para esto voy a crear un ejemplo. Voy a crear dos parámetros dentro de los paréntesis del método constructor. Y el primer parámetro será de tipo string. Muy bien. Y lo llamaré name. Luego hay que colocar coma. Y voy a crear otro parámetro que será de tipo entero. Y lo voy a llamar age. Muy bien. De esta forma el método constructor recibe ahora dos parámetros. Un parámetro de tipo string y un parámetro de tipo entero. Ahora lo que haré será concatenar esos parámetros en el mensaje para poder visualizar los datos que vienen por ese parámetro. Y el primer parámetro que voy a concatenar será name. Nuevamente voy a concatenar para separar los datos y voy a colocar el parámetro age. Muy bien, de esta forma voy a visualizar los datos que vienen por los siguientes parámetros que están dentro del método constructor. Ahora me muestra un error en la instancia de la clase porque ahora el método constructor de la clase program recibe dos parámetros. Como pueden observar, he colocado el puntero sobre la clase y me está mostrando que esta clase recibe dos parámetros, un parámetro de tipo string y un parámetro de tipo entero. Bien, he colocado string de la siguiente manera, pero también funciona ya que es una clase string. Muy bien. Ahora, tengo que pasarle los datos al método constructor dentro de los paréntesis de la clase program. Y como el primer parámetro es de tipo string, bien, el primer dato tiene que ser una cadena de texto, o sea, un dato de tipo string. Luego hay que separarlo con coma y me sugiere que necesita el siguiente parámetro, que el parámetro es de tipo entero. Bien, voy a colocar un valor de tipo entero. Muy bien, de esta forma le voy a pasar estos datos, un dato de tipo string y un dato de tipo entero, al método constructor de la clase program, método constructor que recibe los dos parámetros, y con el siguiente mensaje vamos a visualizar esos datos. Bien, nuevamente ejecutemos la aplicación. Correcto, como pueden observar, por consola me muestra el siguiente mensaje. Soy el método constructor de la clase y me muestra el dato Alex y el valor de 20. Muy bien, esto significa que me está mostrando los siguientes datos. Bien, de esta forma podríamos pasar también datos entre clases, utilizando el método constructor de las clases y pasándole los datos como parámetros a la clase program. Pero esto de pasar datos entre clases lo veremos un poco más adelante. Muy bien. Ahora también podemos crear otros tipos de métodos. Bien, voy a crear otro método, pero a este método lo que haré será utilizar otro modificador. El modificador private. Muy bien, esto significa que este método que voy a crear será privado. Y utilizando este modificador le estoy dando a entender que el método es privado y que otra clase no podrá tener acceso a este método. Solo la clase donde se ha declarado, que en este caso es la clase program. Pero si yo a este método le pongo el modificador public, le estaría indicando que ese método es público y que desde otra clase podríamos tener acceso a ese método. Pero en este caso, como el método no va a ser invocado desde otra clase, no necesito colocarle public, puedo colocarle private para que el método sea privado. Ahora hay que colocar la siguiente palabra, void, muy bien, y voy a colocar el nombre del método. Yo lo voy a llamar método 1, hay que abrir paréntesis, llave, correcto. Muy bien, ahora tengo la siguiente palabra void y lo que estoy indicando con esta palabra es que este método no va a retornar ningún dato.
sino que este método lo que hará será ejecutar todo el código que nosotros coloquemos dentro de su llave. Solamente es un método de ejecución, o sea que solo va a ejecutar nuestro código, tal como hemos hecho con el método constructor, que este método constructor no retorna ningún dato. Lo único que hace este método solo es ejecutar su código, como hizo con el mensaje. Bien, ahora lo que haré será colocar un mensaje dentro de ese método, dentro del método 1. Bien, ahora para invocar a este método sí ya necesitamos el siguiente objeto de la clase program. Bien, si yo pongo el objeto P, luego punto, como pueden observar me muestra el nombre del método, método 1, lo invocamos, hay que abrir paréntesis, correcto, de esta forma ya estoy invocando a ese método. Ahora si ejecutamos la aplicación, correcto, como pueden observar me muestra el siguiente mensaje, soy el método que no retorna datos, o sea, el método 1. Muy bien. Ahora, estos métodos no retornan ningún dato, pero sí le podemos pasar datos como parámetros, así como hemos hecho con el método constructor. Puedo copiar estos mismos parámetros y colocarlos dentro de los paréntesis del método. Muy bien. De esta forma le estoy indicando al método 1 que va a recibir dos parámetros. Podemos hacer que reciba mucho más parámetros, pero también me está mostrando ahora un error, porque el método 1 ahora recibe datos y tengo que pasarle esos datos dentro de los paréntesis, así como yo he hecho con la clase program. Bien, hay que pasarle esos datos, pero hay que tener cuidado cómo están ordenados los parámetros en los métodos. Primero es un parámetro de tipo string, o sea, un dato de tipo string, luego un dato de tipo entero, ya que si yo pongo primero un dato de tipo entero, luego un dato de tipo string, me sigue marcando un error, porque no puedo almacenar un dato de tipo entero en una variable de tipo string y no puedo almacenar un dato de tipo string en una variable de tipo entero. Bien, por este motivo me marca ese error y por este motivo tenemos que tener mucho cuidado en el orden de los parámetros y así pasarle esos datos. Bien, primero es un dato de tipo string, luego un dato de tipo entero. Muy bien, ahora lo que haré será visualizar esos datos en el siguiente método. Muy bien, ahora nuevamente ejecutemos la aplicación. Correcto, como pueden observar me está mostrando esos datos en el siguiente mensaje. Soy el método que no retorna datos, me muestra el nombre Joel y el valor de 20. Correcto. Muy bien, de esta forma le podemos pasar también datos a un método que no retorna ningún dato, pero que sí puede recibir datos utilizando parámetros y poder visualizarlos en un mensaje o podemos utilizar esos datos en alguna instrucción. Muy bien. Ahora, así como le hemos pasado datos a estos métodos, también podemos pasarle datos a las funciones locales que nosotros hemos creado en el video anterior. Podemos pasarle datos o parámetros a estas funciones, como pueden observar, tanto como a la función que no retorna un dato como a la función que sí retorna datos. Y como pueden observar me muestra los siguientes errores porque tenemos que pasarle estos datos, un dato de tipo string y un dato de tipo entero, donde estamos llamando a nuestras funciones. Muy bien. Pero aquí tengo yo un error porque tengo una variable declarada llamada
name y tengo un parámetro llamado name. Por lo tanto, tendría que cambiarle el nombre a esa variable. Correcto. Muy bien. Y lo que haré para visualizar esos datos, podríamos colocar un mensaje. Bien, voy a colocar en este que retorna un dato. Soy una función. Bien, ahora ejecutemos la aplicación. Correcto, como pueden observar, me muestra los siguientes mensajes. Soy una función, Joel, y el valor de 20. Me lo muestra dos veces ese mismo mensaje. Muy bien. Pero el punto es que me está mostrando los datos que le estoy pasando por los parámetros a la función 2. Pero ese mensaje me lo está mostrando dos veces porque estamos invocando dos veces a la función. Lo estamos invocando dentro de la función 1, como pueden observar, función 2, y lo estamos invocando dentro de nuestro mensaje, función 2. Bien, y como la función también la estamos invocando dentro del mensaje, se ejecuta también lo que es la función 2. Por este motivo visualizamos dos veces el siguiente mensaje por consola. Muy bien. Bueno amigos, hasta aquí este video donde hemos visto dos métodos que hemos creado. El método constructor de la clase, donde le hemos pasado datos como parámetros al método constructor para poder visualizarlos en un mensaje. Hemos visto un método que no retorna ningún dato porque le hemos colocado la siguiente palabra reservada, void, que con esta palabra le indicamos que el método que hemos declarado no va a retornar datos, pero sí puede recibir datos utilizando parámetros como el método constructor. Y también visualizamos esos datos por consola. Vimos los modificadores public, que con esta palabra indicamos que el método es público o cualquier variable o objeto que nosotros vayamos a crear utilizando este modificador será público y ese objeto o ese método o esa variable vamos a poder tener acceso desde otra clase, pero utilizando el modificador private no podremos tener acceso al método 1 desde otra clase, sino que desde la clase que se ha declarado, que en este caso es la clase program. Y el acceso a este método solo será dentro de las llaves de la clase program. Muy bien. Espero que este video les sea de mucha utilidad y nos vemos hasta la próxima. Y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal. Y que Dios les bendiga.